Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el único programa que analiza la actualidad del comercio exterior, pero con una óptica diferente, siempre con una mirada puesta en la situación económica de la Argentina. Y para eso analizamos las novedades de la semana en comercio exterior y contamos con invitados de lujo para analizar la situación local. Antes de arrancar con el programa de hoy, les recordamos nuestras redes sociales. Se pueden sumar al sitio www.globalplay.ar y en todas las redes sociales nos encuentran como @globalplayok. Esta semana vamos a arrancar hablando de los datos que dio a conocer el INDEC con relación al intercambio comercial. Si bien es el cuarto mes consecutivo con superávit, preocupa la caída fuerte en las importaciones. Como podrán ver en la placa, las importaciones se contrajeron casi un 37%, lo cual empujó el intercambio comercial a una caída de casi el 15%. ¿Y qué es lo que vemos detrás de esta fuerte caída en las importaciones? Los meses anteriores, el principal motivo era la contracción en las cantidades importadas que se mantiene en este mes de marzo. Cayeron un 32%, pero también hubo una contracción en los precios de los bienes importados de casi el 7%. ¿Qué es lo que está pasando con las importaciones? Más allá de la recesión, más allá de la caída en la actividad y de la demanda, probablemente hay factores que están incidiendo y que tienen que ver con la misma operatoria del comercio exterior y están asociados con las dificultades para poder pagar al exterior. Recordemos que en el esquema actual las operaciones tienen que pagarse diferidos, salvo casos excepcionales, algunas flexibilizaciones que hemos visto durante los últimos tiempos, pero en general esto dificulta y mucho las operaciones. También hay problemas de liquidez. ¿Por qué? Las empresas están principalmente abocadas a cancelar las obligaciones que les quedaron pendientes durante el 2023. Recordemos que la semana pasada charlamos sobre el Boprial y las licitaciones que hemos visto con respecto a este instrumento y cómo ha ido cayendo el apetito del mercado por este instrumento. En este contexto tan particular, por ejemplo, podemos analizar el caso de los bienes de capital, que sufrieron una contracción muy importante en el mes de marzo y que con la flexibilización que dieron la semana pasada, las MIPYME podrían importar y pagar un 20% antes del registro de ingreso aduanero. Sin embargo, este tipo de flexibilización está muy acotada a lo que es el universo MIPYME y además recién podríamos ver el impacto de esta medida en el mes quizás de mayo, a mediados de mayo, cuando las operaciones empiecen a dinamizarse un poco. Para hablar de este tema, tenemos un invitado muy particular, muy especial, porque nos va a poder dar una óptica no solo de la situación de las importaciones, sino también de las exportaciones. Entonces, tenemos con nosotros al presidente de la AIERA, la Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina, el señor Guillermo Estefanus. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros acá. Queríamos charlar con vos sobre la situación en particular del comercio exterior hoy y hubo muchos cambios, muchas simplificaciones, muchas modificaciones en la operatoria del comercio exterior. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, el tema es que hay muchos anuncios, hay muchos títulos, pero todavía no están del todo implementadas. Y esto en parte es lo que nosotros vemos cuando analizamos las estadísticas, como bien señalabas recién. Entonces, esto cuando conversás con funcionarios así, te dicen, está en estudio, lo estamos viendo, etcétera, ¿no es cierto? O sea, son medidas que van a tardar en el tiempo y seguramente en los próximos meses vamos a ver una agilización justamente en todo el movimiento COMEX. Y ¿sienten que el cepo está retrasando la normalización del comercio exterior? Indudablemente, digamos, es un punto importante esto del cepo, pero también, como bien señalabas, esto de diferir los pagos al exterior, quizás las grandes empresas tienen un margen de negociación que las MIPYMES no tienen.
y entonces esto ralentiza también de alguna manera la posibilidad de adquirir sobre todo las materias primas o los insumos que se requieren, ¿sí? Y la operatoria es distinta, o los requerimientos son distintos para aquellas empresas que van a usar insumos que aquellas que van a importar productos terminados. Voy a tomar algo que mencionó con respecto a lo que es las MIPYME. Usted recordará que el año pasado las empresas tenían este famoso cupo de los $50.000 para hacer pagos antes del registro de ingreso aduanero y que a muchas MIPYMEs les dio oxígeno para por lo menos operar al principio del año cuando todavía se podía usar. ¿Cree que la vuelta de ese beneficio podría ayudar? Sí, por supuesto, todo es bienvenido. Sin embargo, nosotros pensamos que esto hay que buscarle una solución de largo plazo. No podemos seguir con la operatoria de parches, que sirvió obviamente para salir del atolladero en que estábamos, pero que a la larga la única forma de normalizar esto es promoviendo y ampliando las exportaciones de la Argentina. Voy a tomar lo que mencionó y vamos a hablar entonces de las exportaciones. A fines de diciembre se llevó adelante una devaluación del tipo de cambio. En ese momento se habló de que ese nuevo tipo de cambio mejoraba la competitividad de las empresas. Obviamente la situación no es la misma que hace varios meses atrás. ¿Cómo está hoy la competitividad con respecto al tipo de cambio? Y evidentemente la inflación que sufrimos todos se ha comido esa devaluación competitiva que se pretendió hacer y ya no es lo que en diciembre de alguna manera se pensó. Habrá que pensar en medidas, o el gobierno tendrá que pensar medidas adicionales que devuelvan de alguna manera la competitividad, que no solo tiene que ver con un número nominal del tipo de cambio, sino que también tiene que haber alguna facilidad en cuanto crediticia, en cuanto a promoción de las exportaciones. Y ahí tomo lo que mencionó, ya hemos hablado con varios representantes de economías regionales y hacen mucho hincapié en la falta de financiamiento. ¿Usted cree que es clave que vuelva a haber financiamiento para que el sector exportador pueda tener un empuje? Bueno, yo soy de la época en que existían las pre- y postfinanciaciones, allá por la década del 80, ¿sí? O fines de la década del 80, donde esto permitió generar, digamos, un movimiento de exportación de pymes muy importante. Y esperamos que esto de alguna manera o de otra pueda volver. Bien, y en relación a esta fuerte caída en las importaciones que hubo en el mes de marzo, ¿ustedes a qué lo asocian? Básicamente a la pérdida de poder adquisitivo de la población en general. Entonces, fíjense que inclusive grandes empresas como las automotrices han parado importaciones, han parado producciones o líneas de producción justamente porque no se ve la demanda ha casi desaparecido para algunos rubros. Y hablemos un poco ya de lo que sería integración, ¿sí? Porque es clave en el comercio exterior la integración. Acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿sí? ¿Cómo piensan que podría impactar en la economía argentina y en la posibilidad de integrarnos con el mundo? Esto no está en el freezer, pero está de alguna manera yendo muy despacito. Porque, bueno, de ambos lados hay prevenciones, ¿sí? En Europa respecto de los productos agropecuarios, ¿sí? Que, bueno, nunca hay que olvidar que Europa sufrió a lo largo de las décadas y los años grandes hambrunas en el pasado y entonces se quiere proteger de alguna manera y quiere preservar su producción. Y en cuanto a las industrias, el problema que tenemos nosotros es que Europa hoy requiere también de medidas que tienen que ver con la protección del cambio climático, el medio ambiente, y aquí estamos en Argentina
muy desfasados en el tiempo en esos temas. Entonces se va a requerir de certificaciones y de políticas que tengan que ver con la mitigación del cambio climático, la huella de carbono y demás. Bien. ¿Y qué creen que falta desde lo que serían políticas públicas, más allá de lo que ya comentamos del tema del financiamiento, para poder potenciar las exportaciones argentinas? El año pasado tuvimos elecciones y ninguna de las propuestas contemplaba el comercio exterior. AIERA emitió un documento, un estudio que hicimos, donde proponíamos, porque no solamente de quejas, sino también de propuestas, proponíamos justamente elegir 10 países digamos, de bajos recursos, lo que llamamos de Latinoamérica y del mundo, lo que sería el sur global, y que permitiría de alguna manera buscar nuevos mercados. En las embajadas en general hay lo que se llama agregados comerciales, pero siempre están de alguna manera promocionando los productos tradicionales, cuero, granos, alguna economía regional, pero no hay la promoción de productos industriales de alto valor. Entonces ahí la proponía que junto con cámaras industriales o cámaras de comercio exterior de Argentina se de alguna manera bancara o se promocionara justamente dentro de esas embajadas la promoción, la búsqueda de nuevos mercados. Bien, y para cerrar, en su opinión, ya es casi una pregunta obligada que le hacemos a todos los invitados, y es, ¿qué cree que permitiría que la Argentina se vuelva a posicionar en el mundo como lo que en algún momento supo ser, como un jugador clave en el comercio internacional? ¿Qué cree que hace falta? Bueno, nosotros estamos cambiando, digamos, desde una visión global hacia, digamos, un mundo multipolar. Y en ese mundo multipolar hay justamente varios polos, que no es solamente el Mercosur, no es solamente, como algunos pretenden en el pasado, Estados Unidos como único mercado y rector de las economías mundiales, sino que hay múltiples focos, ¿sí? Está el gran sudeste asiático y está, digamos, los BRICS, ¿sí? Entonces, lamentamos de alguna manera que nuestros gobernantes se hayan encerrado en una visión unipolar y, digamos, tratado hasta de una manera muy despectiva lo que significaría integrar los BRICS. Creo que eso hay que subsanarlo. Bien, ¿y cree que el futuro del comercio exterior argentino es positivo o todavía no tienen claridad sobre lo que nos depara? Uno siempre es optimista porque además los empresarios, uno habla con los empresarios y siempre tiran para adelante. Si bien, digamos, la coyuntura no ayuda, pero siempre son positivos respecto de encarar y abordar mercados mundiales. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por habernos visitado, por haber venido a contar la visión no solo de los importadores, sino también de los exportadores, porque es difícil encontrar una asociación que represente a los dos y que pueda darnos una óptica más global del comercio internacional, porque son las dos puntas. Así que le agradezco muchísimo y espero tenerlo pronto para ver cómo ha avanzado la situación y si realmente hemos mejorado y estamos en un punto más beneficioso para todos. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con más Comex Plus y ahora vamos a hablar del Boprial, porque la semana pasada fue noticia de que el Banco Central no había llamado a licitación y eso se subsanó esta semana. Pero el Boprial siempre es noticia. ¿Por qué siempre es noticia? Porque esta semana la agencia de noticias económicas Bloomberg nos trajo esta novedad, que el gobierno argentino analiza la posibilidad de emitir Boprial. ¿Para qué? Para el pago de deuda vinculada con lo que es dividendos y utilidades. Analicemos cuál es la situación en la que nos encontramos.
Hace aproximadamente 4 años que las empresas no pueden girar al exterior dividendos y utilidades, y esto ha acumulado un importante saldo, por lo cual desde la agencia Bloomberg dejaron trascender de que el Banco Central estaría analizando la posibilidad de darle una herramienta a estas empresas, que algunas son grandes pero otras no son tan grandes, son empresas medianas que tienen socios, que tienen partners extranjeros y que no han podido cumplir con esta obligación en más de 4 años. Recordemos que para lo que es pago de dividendos y utilidades necesitamos, salvo en casos excepcionales, pedirle conformidad previa al Banco Central. ¿Y qué pasa? El Banco Central no tiene plazos para responder esos expedientes y puede que después de un tiempo no responda positivamente. Entonces, las empresas muchas veces optan por no hacer la presentación, no hacer el pedido, y esto ha hecho que se vaya acumulando un importante saldo adeudado. Como vamos a ver en la siguiente placa, entonces lo que adelantó la agencia de noticias es que el Banco Central podría emitir una nueva serie de BOPREAL para captar, ¿sí?, esta deuda. ¿De cuánto es la deuda? Bueno, ahí surge uno de los primeros inconvenientes, en cuantificar de cuánto es la deuda. Según, por ejemplo, la consultora económica EcoGo, podría ascender a unos 6.900 millones de dólares. Sin embargo, hay otros economistas que creen que este número se podría reducir a 1/3, es decir, a casi unos 2.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque muchas empresas en este tiempo tomaron la decisión de negociar con sus partners, con sus socios y reinvertir esas utilidades. Entonces, ¿qué podría pasar? Que se decidiera avanzar en una especie de empadronamiento o de algún tipo de reinforme, como sucedió con las importaciones de bienes y servicios, para que de esa manera tengamos un número más real de cuánto es. Quizás primero se solicite esa información y luego se avance. Pero la verdad es que cuando la agencia de noticias Bloomberg le pidió al Banco Central, ¿sí?, que confirmara la noticia, el Banco Central declinó dar comentarios. Entonces, por el momento solo sabemos que se estaría evaluando. La noticia trajo, sí, un optimismo en el mercado, porque hay muchas empresas que realmente respirarían aliviadas si esta situación se da. Y en la pregunta que también muchos de ustedes estarán haciendo de si el mercado está perdiendo el apetito por el BOPREAL, ¿qué haría pensar de que una nueva serie destinada a lo que es dividendos podría resultar atractiva? Bueno, el mercado está perdiendo el apetito en el caso de lo que es pago de importaciones por diversos motivos. Tenemos un dólar importador que está operando en un nivel más bajo que el tipo de cambio implícito que queda de la operación con el BOPREAL, cuando se hace todo el recorrido con el BOPREAL. Lo hablamos la semana pasada. Por otro lado, está la falta de liquidez, proveedores que no aceptan, pero esta es una situación diferente. Acá tenemos empresas que, independientemente de cuál sea el tipo de cambio resultante, de si hay un impuesto país o no, necesitan resolver esta situación, porque no solo son los socios no residentes, o sea, los extranjeros, los que quieren cobrar estos dividendos, estas utilidades, sino también los socios locales. En ese contexto es que quizás el mercado esté más interesado en este BOPREAL que en el BOPREAL que se está ofreciendo para las importaciones de bienes y servicios. Y tengamos en cuenta que, más allá de todo, será clave si el Banco Central brinda los mismos beneficios que le dio a los importadores. ¿En qué sentido? Que se pueda negociar en el mercado secundario, o sea, que no haya que esperar el pago de las amortizaciones ni cobrar los intereses, y también probablemente no ser obligatoria la necesidad de tener una cuenta en el exterior. Esas dos cuestiones probablemente también sean las que le brinden más atractivo al BOPREAL para los dividendos. Igual, como dijimos antes, esta noticia no está confirmada y veremos si en algún momento, en el corto plazo, el Banco Central hace algún tipo de anuncio. Ahora, como siempre en COMEX Plus,
tratamos de enfocarnos en las economías regionales y ver la realidad de las empresas pymes. Y hoy no es la excepción, vamos a hablar con un representante de un sector muy particular, que es el tambero, que hace tiempo que está atravesando situaciones críticas y, por ende, nos gustaría saber cómo está hoy el sector de la producción de lácteos en la Argentina. Y para eso tenemos a José Denucci, que es productor de lácteos, con nosotros. José, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, es un gusto. A vos y a todos los que escuchan, gracias. Bueno, queríamos saber, ¿cuál es la situación actual del sector productor de lácteos, en particular del sector tambero? Es muy difícil generalizar porque es un universo muy disímil. Hay los productores primarios de leche, somos pocos en el país, apenas algo más que 10.000. Pero hay más de la mitad que son productores muy chicos, que tienen una menor incidencia en el total de producción de leche, que muchas veces tienen dificultades de gestión que otros productores más grandes no tienen. Entonces, no se puede hablar de cómo está el sector sin hacer primero esta diferencia. En el momento de hoy, hay una mejor relación de insumos versus el producto. Pasamos momentos muy críticos en agosto, septiembre, cuando se empezó a implementar el dólar soja, que para nosotros soja es un insumo de producción. O sea, somos agropecuarios, pero no todos los agropecuarios vendemos cereales o oleaginosas, entonces nosotros consumimos eso y se nos disparó el precio, el costo, sumado a un factor, dos factores que uno tiene todo el país, que es una macroeconomía muy desorganizada y desequilibrada, y además en particular algo de todo el sector, que es la sequía brutal que tuvimos en el último año y medio, casi 2 años. También eso depende de las geografías. Hay lugares, la cuenca central de Córdoba y Santa Fe estuvo peor que algunos que somos de cuencas no tan centrales como provincia de Buenos Aires. Entonces, la situación hoy es mejor, venimos de momentos muy difíciles, pero a no todo el mundo le puede caber esta caracterización que yo hago, porque hay algunos que vienen con problemas de estructura y financieros que son más difíciles de levantar. Hay algo que pasa en todo el mundo y es que cada vez las producciones primarias, estamos viendo esta imagen, por ejemplo, de galpones con vacas que están encerradas y con un alto nivel de confort, con ventiladores y clima más o menos controlado. Bueno, esto ha crecido muchísimo en Argentina en el último año y medio, en los últimos 3 años, se diría. Ha crecido mucho y no sé la cantidad exacta, pero hay muchos tambos que están así. Hay ordeñadores robóticos, creo que más de casi 100 en el país. Bueno, esos están hablando de un tipo de lechería que asegura que va a haber leche para toda la población, pero hay otro tipo de lechería, que es la lechería menor, de menor escala, que no tiene este tipo de inversiones o que no han decidido hacer este tipo de inversiones y que le tienen una gran utilidad para la sociedad, que ocupa mucha mano de obra y ocupa geografía. Si este sector disminuyera o desapareciera, iría a los núcleos urbanos. Entonces, no sé si estoy caracterizando bien el problema, pero la lechería es algo muy complejo donde hay lo que es de avanzada en coexistencia con algunos tambos que son verdaderamente, digamos, que están como muy atrasados, no solo tecnológicas, sino en cuanto a inversiones y a nivel productivo.
Bien, y tomo lo que mencionó usted antes de que tuvieron una situación complicada el año pasado cuando se implementó el programa de incremento exportador para la soja, porque la soja era un insumo. El año pasado hubo problemas para la importación de muchos insumos para el sector agropecuario, pero que tenían que ver con la importación propiamente porque no estaban en el país. ¿Esto a ustedes los afectó en su momento? En menos que otras actividades, porque nuestros insumos, digamos, nos afectó mucho en equipamiento. Por ejemplo, se rompían cosas y costaba conseguir repuestos, y ni hablar de inversiones nuevas. En la empresa en la que yo estoy involucrado tuvimos inversiones que hubo que hacer malabares para conseguir maquinarias que usualmente son muy simples, que antes se fabricaban acá, pero que tienen algún componente importado. Bueno, todo eso se vio afectado, pero diría que no es la actividad en general que más se afectó por esta restricción. ¿Les está siendo muy difícil en el contexto actual, con falta de financiamiento y con la suba de costos, lograr mantener el nivel tecnológico o incluso innovar tecnológicamente? Y se están dando los dos vectores que yo decía. Hay empresas que se van quedando tecnológica y no solo tecnológicamente, sino se van quedando empresarialmente, o sea, con menos capacidad de gestión, y empresas que están metiéndole para adelante muchísimo. ¿Cómo se financian? Bueno, en la época anterior de un gobierno más intervencionista en la economía, hubo mucho subsidio a este tipo hubo créditos con mucho subsidio, y en el sector hubo muchos productores que los tomaron, y podría decir que tomamos, y con eso pudimos tecnificarnos, modernizarnos, y hoy hay en Argentina muchos tambos que están en buen nivel internacional. Son pocos en realidad, pero no, digamos, son pocos comparados con los 10.000 tambos que tenemos en total, pero diría hay unos 2.000 tambos que están en buenas condiciones tecnológicas. Bien, y le hago una pregunta. Usted habrá escuchado los últimos anuncios que se hicieron de alivio de impositivo a lo que es importaciones para productos de la canasta básica. ¿Temen que esto afecte a la producción nacional, al consumo de los productos nacionales? No, o sea, el consumo nacional está muy afectado por la recesión y por la disminución del poder adquisitivo, como pasa en casi todas las áreas, ¿no? Creo que lácteos tiene un 14% de depresión en el consumo respecto al mismo periodo del año anterior, pero venta al supermercado fue casi 12, o sea que estamos más o menos en la misma general de la ley, pero lo que viene importado en general es una cantidad mínima. No creo que nos afecte, y más vale creo que nos conviene empezar así de a poquito a tener que abrir los ojos y prepararnos para competir. Y para ir cerrando, la última pregunta. ¿Qué cree que necesita el sector tambero para poder crecer y poder competir internacionalmente? Número uno sería ordenar la macroeconomía, ¿no? Sí. Que tuviéramos por lo menos una sensación de que se va a estabilizar, de que producir va a ser buen negocio y que va a convenir crecer. Y lo que necesitamos dentro de la cadena es, diría, desarrollar algunas virtudes que hemos perdido tiempo en lograrlas, como tener más confianza entre los distintos eslabones, tener una mayor empatía y colaboración, tanto de la industria hacia el productor como del productor hacia la industria, enfocarnos en producir el tipo de leche. No todas las leches son iguales, no todas las industrias necesitan elaborar los mismos productos, pero se ha roto esa comunicación que sería muy natural de que cada productor haga
para la industria a la que provee el mejor insumo, porque nuestro producto es un insumo para otro, y que de esa manera sea beneficioso para las partes y que mediante eso podamos tener mejor precio. Pero bueno, creo que estamos lejos de esto, creo que tenemos que desarrollar ese tipo de virtudes, tenemos que organizarnos más, tenemos que comunicar mejor, sirve mucho este tipo de comunicaciones como la que estamos teniendo ahora, comunicar las bondades de nuestro producto, digamos que a veces están un poco en tela de juicio, a veces por motivos y muchas veces simplemente por moda, y desarrollar mercados, que eso es algo que los industriales lo tienen que hacer, los productores muchos no podemos participar, pero los industriales deberían empezar a desarrollar mercados porque hoy el grueso de nuestras exportaciones van al norte de África y sobre todo a Brasil, y quizá es el momento de, bueno, una vez que logremos tener estabilidad y podamos proponer a nuestros compradores extranjeros una estabilidad en las remisiones y todo, poder tener mejores contratos y desarrollar mejor esos mercados. Bueno, José, le agradezco muchísimo por haber participado, por habernos contado la realidad del sector tambero, por permitirnos comprender un poco mejor esta economía regional, este sector tan pujante dentro de lo que es el complejo agroexportador, y esperamos volver a contar con su presencia más adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y seguimos con más Comex Plus para ir a lo que es el tip de la semana, porque siempre les dejamos el tip. Y esta vez viene por el lado del anuncio que hizo la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, vinculado con la renovación de la ventanilla única de comercio exterior, la famosa BUCE. Primero que nada, vamos a la placa. ¿Qué es la BUCE? Porque quizás no la conocen, se las vamos a presentar. Es una herramienta que se desarrolló en el año 2016 que buscaba optimizar, facilitar todo lo que tiene que ver con los trámites de importación, exportación, con los documentos para toda la operatoria de comercio exterior. ¿Y qué es lo que se incorporó? ¿Qué es esta renovación de la cual le hizo el anuncio a la Secretaría de Industria y Comercio? Más de 500 trámites se van a poder tramitar dentro de esta BUCE, como se la conoce. Además, se van a poder consultar desde el sitio web posiciones arancelarias, aranceles, se incluyó una calculadora de valor FOB. También se incorporó una sección de jurisprudencia y acceso a novedades que van a recopilar, ¿sí?, artículos de interés sobre comercio exterior de los principales portales de noticias vinculados con la actividad. Como vemos en la segunda placa, según informaron de manera oficial, el proceso de actualización se va a llevar adelante en 2 etapas. La primera etapa es la que se está implementando ahora, en 2024, que implica una integración con la FIP. ¿Qué significa esto? Que mediante la clave fiscal y el quit, el importador, el exportador, el operador de comercio exterior va a poder acceder, va a poder llevar adelante estos trámites, hacer la gestión y el seguimiento. Más adelante nos encontraríamos con la interoperabilidad. ¿Qué significa? Que nos vamos a una integración de más procesos, la digitalización de documentos. Según fuentes oficiales, esta incorporación, ¿sí?, de estos 500 trámites podría hacer que en algunos casos el tiempo que implica la gestión de este trámite se reduzca casi un 50%. O sea que es interesante, los invito a que la visiten, fíjense en las novedades que hay, porque es algo muy útil. Bueno, hemos llegado al final de Comex Plus. Si quieren, pueden volver a ver el programa como siempre en todas las plataformas. Aprovechen y miren alguno de los otros programas que tiene la programación de Global Play, que están muy buenos. Acuérdense de sumarse a Global Play. Súmense siempre a Comex Plus. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.